Buenos días, ¿cómo estáis mis fans? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Niros W. Estamos hablando hoy de un X3 M-Paket 40 diésel. Es un coche con un consumo muy bajo, claro, muy bajo si no le vas pisando, papi. Así funciona este coche. Empieza a partir de los 68.000 euros. Con el paquete IEM que trae ese coche son otros 15.000 euros plus. Y vale la pena, desde luego. Es un compacto con muchos detalles. Vamos pasando un poquito para ver estos faros que no lo he visto hasta ahora en otro coche que me encanta, con esas tres rayitas que tiene de la BMW LED. Tiene la función de noche que es impresionante, tiene muchísima luz, o sea, la carretera la alumbra entera. Pero cuando digo la alumbra entera, no he visto otro coche tan performante en ese sentido de la luz. Son una pasada. Yo creo que son incluso mucho mejor de los que llevaba el X5 que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Estos detalles por aquí que tienen en plástico es una pasada. El coche está lleno de sensores, bueno, como lo bien sabéis, y yo creo que es normal. Cuando pagas 68.000 euros, tiene que ser un coche que esté muy bien, a un nivel muy alto. Esta parrilla también me encanta mucho el color que tiene, ¿vale? Y no lo he visto, esta parrilla no la he visto en muchos coches. Suele ser en aluminio, pero en este color tiene un toque interesante, ¿vale? Vamos pasando también por esta parte que tiene también estas luces de LED, que es para la luz diurna. Wow, bravo, o sea, muy bien. Me encanta este estilo. Podemos hablar también de lo que tiene en frontal esta pequeña cámara, ¿vale? Donde sí que te hace la vista de 360 grados. Que vais a ver también que son los sensores del coche. Cuando se te acerca una persona ya pasa de verde, amarillo, y ya va pasando para el rojo cuando una persona está muy cerca, o cuando tienes un objeto, una persona, un gato, un perro o lo que sea. Vale, pues en este paquete ya estamos hablando de unas llantas en 19, muy compactas, muy robustas. Frena muy bien el coche, por cierto. Y vamos a pasar por el interior. También el detalle del espejo me encanta porque suele ser en aluminio, pero en el color de aluminio, pero no sé, es un toque que gusta mucho, ¿vale? También os hablaría de otro detalle que no lo he visto hasta ahora en otros coches, que es el X. El X viene del X-Drive, que es la tracción a las 4 ruedas. Aquí pues todo eso, lo que estáis viendo en este borde es de la iluminación de noche también, que se va cambiando de color, de rojo, azul, y en el tono que quieras. No llega a ser tan cansado como el de Mercedes, porque el de Mercedes, si conoce mucho tiempo con la luz diurna del coche, del interior, llega a ser un poco cansa a las largas, ¿vale? Así que vamos a pasar para adentro y os voy enseñando otros detalles. También no falta el M40 diesel, que es una pasada con su alfombra. Y ahora pasamos dentro del coche. Lo vamos arrancando, y ahí ya se están viendo el interior del coche. Está la puerta abierta y están los sensores ahí. También hay una cosa que me encanta con ese display también, que llega a ser táctil, ¿vale? Aquí tienes todos los ajustes, todo lo que quieras hacerle al coche, ¿vale? O sea, ya de aquí no tienes un montón de cosas, como lo podéis ver, donde puedes también configurar el coche, ¿vale? Como según tu perfil, ¿vale? Y
como lo podéis ver, es el único coche que tiene, mira, los sensores están en verde ahora mismo, y si te acercas al coche se van cambiando los tonos en amarillo y rojo para que no vayas atropellando algún objeto, alguna persona o algo así. Si te vas alejando de la persona, ya se está poniendo de nuevo en verde, ¿vale? Es un sensor y una cámara que tiene esas funciones que no lo he visto hasta ahora en ningún coche. También nos falta el detalle de aquí de M, que está por todos los lados, con su caja de cambio. También este plástico baratito aquí, no sé qué pinta, yo lo pintaría en negro, pero no en este color simulando el carbón, porque no tiene nada que ver, ¿vale? ¿Qué más os contaría? Bueno, este no tiene, pero sí, también por 2.000 euros te puedes comprar otro, puedes comprarlo con el techo en panorámico. Y otro detalle también que los habéis visto en otros vídeos, que es el head display que se ve ahí adelante, como lo podéis observar. La tracción a las 4 ruedas de este coche no falta, tiene un consumo de 6 litros, 6,5, que está declarado por BMW. Y en la parte de atrás es un coche que sí que tiene, a pesar de tener menos volumen, no llega a ser un X5, llega a ser un coche más pequeño, más compacto, más acogedor, que me encanta personalmente. Las plazas están diseñadas para 4 personas, no entran 5. Wow, de aquí sí que te sobra techo, tienes que medir como 2 metros 10, ya tendrías un problema con el techo, pero por lo demás todo súper bien. Aquí ya no tenemos los detalles que vimos anteriormente en el Audi. También tiene un poquito de plástico, no es tan salido como el de Audi. También yo creo que le vendría una parte de carbono, le vendría mucho mejor al coche. Los asientos tienen la calefacción, como lo podéis ver aquí en esta parte, ¿vale? Como lo podéis ver, miradlo por todas las partes. O sea, es la calefacción de los asientos. También le puedes dar para más, para menos. Y ya os voy enseñando en la otra plaza también el confort que tiene. Tienes tu luz, aquí no tienes ningún problema. Y de espacio, pues está súper confortable. También tienes esta parte que aquí ya te puedes tomar tu café, tu cubata, y que te vaya llevando la mamacita o la prima donde quieras, ¿vale? Entonces vamos a pasar también por la parte del maletero. Y vamos a abrir el maletero. ¿Cómo se abre esto? Con la mano, señores. ¿Cómo se va a abrir? Tienes un montón de espacio. Aquí sí que no falta el espacio. Tienes eso para cubrir las maletas o lo que llevas dentro. Si quieres, si quieres más espacio, es la visión de noche. Eso es el BMW X3 M40 diésel, 320 caballos, y es uno de los SUV, ¿vale? que tiene un consumo superior. Yo creo que es el mejor de todos los SUV que hay en el mercado. Es un SUV medium, pero en el mismo tiempo también, vamos a apagar las luces, es un SUV medium. Ahí, como podéis ver, todos estos contrastes, toda esta línea que continúa, ¿vale? Es una pasada. De aquí podemos también más o menos ponerlo en Sport, en Comfort o en Eco Pro,
También es muy versátil este BMW. Así que vamos a pasar también la conducción nocturna, todos esos detalles. Buah, es una pasada de fibra de carbono que tiene en el pack M. Vamos a pasar a la conducción nocturna y espero que os guste, ¿vale? De noche, de este maravilloso BMW X3 M40 Diesel, 320 caballitos de fuerza, que no necesitas, yo creo, más caballitos para este coche porque ya es una pasada. Tracción a las 4 ruedas, un lujo, vaya. Así que lo vamos arrancando y vamos tirando un poquito a ver qué tal. Un sonido impresionante tiene este coche que me encanta un montón, porque da la sensación que estás en un coche con 700 caballos, pero y al fin y al cabo este coche no tiene tanto, porque el sonido del coche yo creo que está tocado. Es más interior, es más en los altavoces que lo que es en realidad. Sí, da la sensación, como os dije antes, de que wow, te vas a comer a todo el mundo, pero no está mal. 4,6 segundos de 0 a 100, la velocidad está limitada a 250, así que ya os diré cómo va, y le vamos a dar un poquito de gas y lo vamos a ver en todas sus formas. Vamos a ser buenos y vamos a respetar los límites de velocidad. Me encanta este head display que tiene ahí delante, que como lo podéis ver vosotros también, que ahí sí que tienes toda la información, la velocidad, también temperatura interior, exterior, si le pasa cualquier cosa al coche. También todo está como muy vaya, que lo tienes lo tienes delante de tuya proyectada en el head display, ¿no? Y es muy versátil, porque no me esperaba que fuese tan fuerte. O sea, sí me esperaba, porque tiene 300 y pico de caballos, 320, pero wow, o sea, me he quedado impresionado por el hecho de que frente al que vimos en el vídeo anterior, el Audi Q5, aunque sea un híbrido, también con los mismos caballitos, no tiene nada que ver. O sea, este coche, wow, yo creo que en gasolina, wow, tiene que ser brutal. O sea, desde luego tiene una fuerza muy interesante. Está lloviendo un poquito el clima, se nota que viene el invierno, así que ya me contaréis vosotros también qué os trajo el Papá Noel. A mí me trajo hoy este BMW para hacerle un test para probarlo. También los faros de BMW, como lo podéis ver vosotros también, es una pasada, porque wow, tienen iluminada casi toda la carretera. Parece que vas con un foco de esos grandes que puedas iluminar absolutamente todo. Vaya. A la zona sin límite de velocidad lo estoy pisando a fuerte, y es que tarda
Estamos en 150, 160, y es como nada para este coche. 170 va súper tranquilo a esta velocidad. Sí, hace un montón de ruido el motor, pero no es nada. O sea, muy bien, muy estable, muy compacto, muy compuesto, como tiene que ser. Desde luego vale la pena. Y para un diésel, wow. Se está comportando muy bien. Ligeramente a 160 vas con el coche, me parece que estás parado. Buena sensación, muy seguro el coche. Desde luego es uno de los SUV medianos muy recomendable, muy recomendable. Acostumbrado a conducir coches pues en gasolina, esto es una pasada en diésel. Es tan competitivo como un coche en gasolina, o sea, sin problemas. Es que lo pisas a 160 y es que en 0, ya estás en 200. Es que parece que te lo pide, dame más. Así que pasaremos a la visión de día. Es un coche que sí que tiene un carácter muy deportivo. Con su sonido brutal. Está cambiando de marchas continuamente y las marchas se cambian muy rápidamente. Sabe lo que hace, es muy compacto, muy robusto y le gusta la carretera, le gusta correr a este coche. No impresiona por su forma, pero impresiona mucho por su forma deportiva, por su carácter que tiene el coche, desde luego. Y con su consumo, está claro que a 200 por hora no te va a hacer un consumo de 6-8, pero no hace nada de balance como hace la competencia del Audi, que deje de impresionar. No sé, suele estar muy bien compuesta la caja de cambio y responde ¡zac! Al segundo, o sea que no pierde ni un segundo en cambiar de marcha. Es una monada. Es un dinero que cuando te lo gastas en este tipo de coches, desde luego vale la pena. La tracción a las 4 ruedas sí que lo sientes. Como está trabajando en todo momento. Tiene también los cambios de carril que te está avisando en cada segundo. Y como os dije antes, vale la pena cada céntimo de este coche. Así que eso ha sido el vídeo de San Nicolás que nos trajo este coche hoy, así que espero que os ha gustado y vamos a seguir estando en contacto a través de las redes sociales, de Instagram, de YouTube, y ya nos veremos. Dale a like si os ha gustado, seguirme también en Instagram y nada, pasarlo bien. Gracias, chao.